Muy buenas tardes, apreciados directivos docentes y docentes de la Sabana de Occidente. Inicialmente les agradecemos el haber aceptado esta invitación. En nombre del hermano Nicky Alexander Murcia, rector de la Universidad de La Salle, y en especial del decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, doctor Guillermo Londoño. Mi nombre es Nancy Cañón, soy la directora de la sede Mosquera de la Universidad Nacional y hemos preparado este seminario virtual para ustedes. El profesor Libardo Pérez es actualmente docente e investigador de la Facultad de Ciencias de la Educación de la universidad y es el director de la maestría en docencia también de la Universidad de La Salle. Nuevamente, gracias por estar aquí. Solamente, digamos que dos recomendaciones pequeñas. La primera está relacionada con las preguntas. A su derecha van a encontrar un recuadro y ahí ustedes nos pueden ir haciendo todas las preguntas acerca de la charla tan interesante que el profesor Libardo hoy nos tiene acerca de ser maestro no es un asunto de vocación innata. Y al finalizar la charla vamos a atenderlas todas. Yo voy a estar apoyándole al final al profesor Libardo en ese proceso. Y al finalizar la charla, cuando uno ya acabemos e intenta salir, les tenemos preparada una encuesta que toma 2 minutos nada más, 2 minutos. Y en ella queremos saber si ustedes están interesados en alguno de los servicios y poder hacer algunos acercamientos con ustedes, bien sea de posgrados, bien sea de educación continuada, bien sea de pregrado, bien sea en temas de investigación, porque se van a dar cuenta que el profesor Libardo es un investigador y así como los tres profesores, ayer estuvimos con la profe Olga Bejarano, con la que hablamos de educación inclusiva, hoy estamos hablando de la vocación de ser maestro y mañana vamos a hablar acerca de las didácticas y de los modelos pedagógicos con nuestro decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. Los invitamos también el día de mañana, no hay ningún inconveniente, la plataforma al día siguiente les envía un correo, en el correo en el que se registraron, certificándoles la asistencia a esta charla. Muchísimas gracias nuevamente y sin mayores preámbulos los dejo con el profesor Libardo Pérez para que nos disfrutemos de este conocimiento y crezcamos juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Nancy. Quisiera comprobar que allí me escuchan, Nancy. Señor, te estamos escuchando, perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Reitero entonces el saludo muy especial que ofrecía la doctora Nancy. Es para nosotros un inmenso placer tener la oportunidad de interactuar con toda esta cantidad de maestros y maestras, independientemente del rol que cumplamos a nivel de directivos docentes o a nivel de docentes propiamente dicho en el aula. Siempre somos educadores. Y para mí particularmente es un placer poder establecer este vínculo, esta conversación entre colegas. Entonces, efectivamente, haremos, digamos, una presentación, haré un recorrido general por algunas ideas que espero puedan resultar interesantes, ojalá interpeladoras, para ponerlas allí sobre la discusión y que a través de la indicación en el chat que le ha dado la doctora Nancy, usted puedan formular unas preguntas que retomaremos al final y sobre esas preguntas pues nos referiremos e intentaremos conectar todo este ejercicio con lo que hacemos. Como ella lo dijo, mi nombre es Libardo Pérez. En este momento tengo la responsabilidad de la dirección de la maestría en docencia de la Universidad de La Salle. Pues estamos hablando de un programa de más de 30 años de experiencia, uno de los primeros programas que se acredita en el país. Y lo menciono porque justamente nuestra maestría en docencia tiene una conexión estrecha con la discusión que les quiero plantear. Es el único programa que tiene esta denominación en el país, y no es solamente por la denominación de maestría en docencia, sino porque el objeto de estudio justamente, a diferencia de las otras maestrías que hay en el país, cuyo objeto de estudio es la educación, entonces se llama maestría en educación, o la pedagogía, entonces son maestrías en pedagogía, o la didáctica, entonces son maestrías en didáctica. Nosotros articulamos en la categoría de docencia, del ser docente, esta posibilidad de formar magísteres para el desarrollo educativo de este país.
y tiene esta maestría una conexión estrecha con la maestría en didáctica de las lenguas, que también se ofrece en Mosquera para Sabana de Occidente, y con la maestría virtual en diseño y gestión de ambientes de aprendizaje, lo mismo que las otras licenciaturas virtuales en educación básica, en ciencias naturales, en lenguas. Entonces, todo esto está conectado, digamos, no es una simple reflexión en el abstracto, sino que está conectado con las lógicas institucionales que en la Universidad de La Salle y la Facultad de Ciencias de la Educación llevamos a cabo. Entonces espero que en realidad pueda ser de algún interés para todas y todos esta posibilidad que quiero efectivamente compartir con ustedes. Muy bien, entonces tal como ustedes lo vieron en la pieza, en la divulgación, se trata, digamos, de poner en cuestión, en suspenso, diría yo, la posibilidad de entender lo que significa ser maestra o ser maestro. Y voy a utilizar una metodología que tiene que ver con el hecho de partir de una afirmación que se encuentra en esta frase, ya me voy a referir a ella, y luego intentaré desglosar algunas de las ideas centrales de esta manifestación que hemos hecho aquí, no sin antes contarle, me parece un asunto fundamental, el hecho de contarles la posibilidad de dónde surge esta expresión. Cuando yo estaba realizando mis estudios de maestría, yo soy magíster en educación de la Universidad del Norte y de la Universidad Javeriana. En algún momento, el rector de ese momento de la Universidad del Norte estaba muy cerca a la celebración del Día del Maestro y él envió a su asistente para que conversara con los estudiantes de último semestre de la maestría en educación. Y el propósito, la encomienda que ella tenía, era justamente consultarnos a nosotros que ya íbamos a terminar, eh, qué era para nosotros ser maestro. Y la primera toma de conciencia era que ya íbamos a terminar la maestría y esa pregunta de manera formal no la habíamos hecho. Entonces hicimos un ejercicio de construcción y cada uno entregó como su perspectiva del asunto, las ideas principales que en aquel momento, le estoy hablando del año 95, terminamos en el 97, efectivamente ya mostraban los elementos que yo les quiero compartir. Comento eso porque fíjense que todo está conectado con el ejercicio docente que vengo realizando de manera complementaria con el ejercicio, digamos, de tener la ocasión de coordinar algunos aspectos desde el orden administrativo. Entonces dice, ser maestra o maestro no es un don, ni siquiera una vocación innata. Aquí se entiende por qué la denominación de la pieza que usamos para divulgación. Si no es eso, entonces, ¿qué es? Es un estilo de vida que trasciende cuando te constituyen como un referente por la bondad que hay en tu ejemplo de vida total. Repito, ser maestra, maestro no es un don, ni siquiera una vocación innata. Es un estilo de vida que trasciende cuando te constituyen como un referente por la bondad que hay en tu ejemplo de vida total. Entonces, sobre esto es que les propongo, vamos a conversar durante estos minutos. De tal manera que aquí vamos a ir observando cómo nos adentramos en cada uno de los elementos que aquí aparecen. Entonces, ¿no es un don? Lo quiero plantear en términos de pregunta. ¿Cómo que no es un don? Alguna vez un estudiante con un grado de espiritualidad alta me dijo, profe, claro que es un don divino, es un don de Dios porque todo nos lo entrega Dios. Y entonces yo también soy una persona creyente, no tenemos todo que estamos echando saberlo, solo aquí quiero utilizar la experiencia y la anécdota desde un punto de vista didáctico. Entonces yo le decía que efectivamente, si nos conectamos con esa vida espiritual, el don no es el ser maestro en sí mismo, a propósito de lo que esta chica me comentaba y me interpelaba.
El don es la posibilidad y las potencialidades que como humanos, en esa condición multidimensional, nos ofrece el Altísimo en tanto nuestra condición de persona. Pero como docentes, ¿cierto? Como ser maestro no es un don en sí mismo. Y no lo es en tanto lo que significa ser maestro, ser maestra, se construye y ya hay un primer elemento, ¿no? Eso se construye. Ya vamos a avanzar un poquitico más sobre ese asunto. Se construye sobre unas bases que son fundamentales, en esencia, sobre la comprensión de la complejidad que tiene el hecho de ser maestro y de su importancia social. ¿Cómo así? ¿Cómo es esto de que se construye desde su complejidad? Si hay un fenómeno social que está en marco del entendimiento, ¿cierto?, de esa noción de complejidad, tiene que ver con el hecho de constituirse como un docente con pretensiones de maestro o de maestra. Y aquí voy a hacer un paréntesis para hacer una salvedad. Cuando yo digo con pretensiones, un docente con pretensiones de maestra o de maestro, es porque estoy asumiendo que el ser maestro es una suerte de utopía. La utopía a veces nos las han presentado como una condición meramente inalcanzable, meramente imposible. Pero yo quiero compartir con ustedes la noción de utopía que uno encuentra en Galeano, ¿no? Y cuando él insiste tanto en que debemos ser seres utópicos y que debemos ser utopistas, entonces Galeano dice, es que la utopía es un fenómeno que yo lo entiendo como una realidad que tengo allá en el horizonte, allá como referente, y que cuando yo me acerco 3 pasos, esa posibilidad se me aleja otros 3. Y si me acerco 4 pasos, esa posibilidad se me acerca 4 pasos. En ese sentido, nunca la podría alcanzar. Entonces, hay una contrapregunta para Galeano. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Y él responde, sabiamente, a mi modo de ver, sirve para eso, para caminar, para avanzar. Entonces, ese referente, ¿cierto?, del ser maestro en esa perspectiva de utopía, es lo que queremos efectivamente conversar con ustedes hoy. Entonces, eso implica un nivel de complejidad suficientemente alta. La comprensión de lo que implica ser maestro nos lleva incluso, a propósito de esta lindísima y compleja imagen de Escher, Emil Escher, artista que es fantástico. Miren cómo estos rotes, ¿cierto?, se mueven y cómo implica un tránsito del agua en el sentido contrario a lo que generalmente nos indica la lógica. Lo que quiero significar aquí es que esa complejidad que tiene que ver con el ser maestro tiene también una conexión, una imbricación, una ligazón con un ejercicio que incluso en términos ético-políticos nos pone en un lugar de impertinencia frente a lo que el colectivo, ¿cierto?, o las condiciones de poder, ¿sí?, o las hegemonías pretenden que se produzca. Esa complejidad implica comprender que en tanto mediador hay una incidencia total en busca de la constitución autónoma de otras personas. Y entonces allí aparece este segundo elemento, la importancia social del ser maestra o ser maestro ligado a toda esta complejidad que estamos indicando. Esa importancia social no es solamente en el sentido de que, ay, sí, es que los maestros son importantes porque educan a los niños y niñas y a los jóvenes. No, estamos hablando de una interacción que es fundamental en tanto que, perdón, como lo hemos dicho antes, no nacemos para ser maestros, no nacimos genéticamente constituidos o constituidas para eso. Sí vamos construyendo una conciencia que, ligado a ese nivel de complejidad, nos permite entender cuál es esa condición que tiene la educación, la condición de ser maestro en la educación, a propósito del bucle que se establece entre la cultura
la educación y las transformaciones sociales. Aquí vale la pena, a propósito de la complejidad y la importancia social del ser maestro, preguntarnos, ¿es posible la educación sin la cultura? ¿Es posible la cultura sin la educación? ¿Es posible la transformación social por fuera, ajena, ¿cierto?, a los procesos de construcción y reconstrucción cultural que se producen en función de la educación, que enriquecen la educación, pero que al mismo tiempo la van complementando y enriqueciendo la cultura en cuanto tal? Eso implica ineludiblemente el hecho de entender que entonces no se trata de un don, ¿cierto?, de una asignación como si nos hubieran tocado para que asumiéramos ese rol. Necesitamos comprender en esencia lo que eso significa para poder encaminarnos en esa ruta que hemos dicho hacia la utopía del partiendo del ser docente, llegar al ser maestro, al ser maestra. Ahí hay una primera idea que seguramente puede generar y ojalá generara controversias para la discusión. Pero también hay una afirmación en esa frase inicial, en tanto afirmamos de manera congruente con lo anterior, que no se trata ni siquiera de una vocación innata. No, no en el sentido de nacer para ser maestro o ser maestra. De lo que aquí estamos hablando, de lo que aquí quiero comentarles, es justamente que este espíritu, ¿no?, que se construye, en tanto construcción, se puede, nos permite orientarnos en ese camino de llegar a ser maestros y maestras a partir de una convicción explícita. Es decir, una convicción implica una postura deliberada y no que de pronto está por ahí como una idea, no, es una convicción expresa que nos permite de manera fundamental ubicarnos en un lugar de la sociedad buscando ayudar. Y esto aquí es fundamental, esta noción de ayudar. Ayudar a potenciar la multidimensionalidad humana. ¿Cómo así que ayudar? Pues aquí tenemos que aclarar, precisar, ¿no?, enfatizar, yo diría, que estamos hablando desde una perspectiva freiriana, dice el maestro Freire. Nadie enseña a nadie, nadie educa a nadie, y cuando lo dice está hablando en una perspectiva unidireccional. Todos nos educamos entre todos. Nos educamos entre todos, porque ese rol de aprender y enseñar, ¿cierto?, se traslapa en la medida en que vamos produciendo esas interacciones. Pero allí, en relación con esta convicción expresa, se requiere una disposición fundamental para constituirnos en aprendices permanentes. Y es ayudar a potenciar la multidimensionalidad humana, porque lo que hacemos es crear condiciones para que efectivamente esa autonomía se exprese en términos de crecimiento de la persona, entendiendo por persona como esa condición de la esencia del sujeto humano, lo que está detrás de la apariencia. Desde ahí, entonces, es fundamental comprender y asumir que solo cuando se comprende ese nivel de complejidad, se crean las condiciones para ponernos en esa grilla que nos dispone a transitar el camino hacia el hecho de constituirnos como maestras o como maestros. He ahí una segunda idea para la discusión. Ligado a todo esto que hemos manifestado, entonces si hay dos negaciones iniciales, no es un tema de don, no es un tema de vocación innata, pero alguien se hubiera podido preguntar, entonces quiere decir que el tema del ser maestro, ser maestra, no tiene nada que ver con la vocacionalidad. Claro que sí. La diferencia en esta postura que hemos manifestado y que intentaremos defender a lo largo de esta conversación tiene que ver con que esa vocación se construye,
y se construye sobre la elevación de los niveles de conciencia que tenemos, como ya lo dijimos, en tanto comprendemos y asumimos la complejidad del ser docente con pretensiones de maestro o maestra, en tanto comprendemos las implicaciones sociales que esto lleva consigo. Entonces, si no es un don y tampoco es una vocación, entonces, ¿qué es? ¿Cuál es el lugar desde donde se asume la esencia del ser maestro? Entonces aquí aparece esta posibilidad. Se entiende efectivamente como un estilo de vida, como un estilo de vida. Sí, 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 como un estilo de vida. Y esto tiene una connotación supremamente profunda, porque hablar de un estilo de vida, entonces me saca, ¿no?, de la parcela de la jaula de clase. Y ya me referiré a ese ámbito un poco también para ponerlo en suspenso. Entonces, ser maestra o maestro no es quien dicta clases. Suelo en mis intercambios con los estudiantes de la maestría en docencia, de la maestría en didáctica de las lenguas, de las demás licenciaturas que tenemos en la Facultad de Ciencias de la Educación, interpelarlos frente a la pregunta cuando ya son practicantes o están trabajando, ¿usted qué hace? ¿En qué se desempeña? ¿En qué área trabaja? Y generalmente uno encuentra una respuesta como esta: yo dicto español, yo dicto inglés, en otros escenarios yo dicto matemáticas, yo dicto sociales, yo dicto ciencias naturales. Entonces yo les digo, hay que sacar de nuestro lenguaje y de nuestra estructura el hecho de que somos dictadores. Primero porque en términos sociológicos, políticos, los dictadores tienen una implicación muy complicada en la dinámica de las sociedades, ¿no? Y las dictaduras han mostrado unas expresiones profundamente retrógradas en la evolución de la sociedad. Pero segundo, porque si te asumes como dictador o dictadora, entonces, en realidad, tu condición de mediador se pierde. No hay ninguna posibilidad porque tú estás dictando a partir de unos conocimientos producidos y a los cuales los estudiantes podrían acceder sin que tú mediaras. El dictador además es un sujeto impositivo, no tiene ninguna disposición para aceptar la democratización del proceso. Entonces, no es un maestro, no es una maestra, no es un docente con pretensiones de maestro y maestra quien dicta clases, sino quien convierte cada espacio escolar y o cotidiano, ojo con esto, no es solamente la institución educativa, también en la cotidianidad. Quien convierte, y aquí el ejercicio de convertir implica una acción deliberada, implica una acción deliberada. Quien convierte cada espacio escolar y o cotidiano en un ambiente de aprendizaje vital. Aquí hay varias categorías de hondo calado. Primero, ambiente de aprendizaje, ¿cierto? Pero no cualquier ambiente de aprendizaje, un ambiente de aprendizaje vital. Esto también nos invita a retrotraer un poco nuestras experiencias y nuestros tránsitos por todos esos pedagogos que han construido la historia del ser docente desde la historia de la pedagogía, desde la historia de la didáctica. En este orden de ideas, ese aprendizaje vital va mucho más allá de la dictadura de clases, ¿cierto? Y va mucho más allá de lo que significan los contenidos per se. Implica entender esos contenidos como una condición esencial, como una mediación a propósito de la formación. Esa categoría, asumo lo que voy a decir, lo pongo en discusión, que creo que nos hace todavía mucha falta al interior del campo de la educación y de la docencia, ahondar y profundizar.
en el marco de sus orígenes, que es la tradición alemana, el Bildung alemán, el Bildung alemán. Eso que significa un desarrollo multidimensional e integral de ese ser persona. Fíjense que quienes se mueven en el mundo de las lenguas tiene una relación en su estructura gramatical con el building de la lengua anglosajona, que se refiere a la estructura, al edificio, porque estamos hablando de una construcción, solo que no es material, sino la construcción de un ser humano, de una persona, desde toda su lógica multidimensional. Por eso yo suelo afirmar y defiendo esa postura hasta que encuentre un argumento que me invite a modificarla, como de facto ocurre con todas las construcciones que hacemos. Es redundante hablar de formación integral, porque si es formación, lleva consigo el desarrollo de esa multidimensionalidad, y si es integral, entonces se constituye como un genuino proceso de formación. Si no es integral, entonces no es formación, ¿cierto? Puede ser entrenamiento, puede llegar al nivel de aprendizaje. Entonces no necesitamos decir formación integral, es formación porque implica integralidad. En ese orden de ideas, creo que es fundamental preguntarse qué significa entonces la condición de mediador versus dictador de clases, ¿no? Cuando hablamos de mediación, creo que nos ponemos en un lugar que nos permite constituirnos en una perspectiva que siempre garantiza la autonomía de los otros, en tanto ambiente de aprendizaje vital. Entonces, fíjense que estamos hablando, claro, de la institución educativa y lo que allí pasa, pero hay unos contextos más amplios donde se producen esos procesos de aprendizaje. Y la idea es que esos contextos más amplios los constituyamos y los entendamos como una suerte de metros cuadrados desde donde se puede potenciar ese ejercicio formativo, en la conexión con esas tradiciones desde la escritura, pero también en la relación con los otros contextos. Desde ahí, esta dinámica que nos muestran estos niños, por ejemplo, que están divirtiendo, en estos días conversaba con alguien y le decía, hay que revisar, por ejemplo, la manera cómo se ha configurado la idea de la lúdica, digamos, limitada a la relación con el juego per se, el juego por el juego. La noción que está vinculada a esa dimensión lúdica del ser humano, saben ustedes que hoy hay unas tendencias, por ejemplo, que invitan a un tránsito desde el Homo sapiens al Homo ludens, el hombre que juega. Porque cuando hablamos del juego en perspectiva lúdica, estamos hablando de todas aquellas experiencias que nos disfrutamos. Ahí está la esencia y el corazón de esa perspectiva de lo lúdico, porque nos los disfrutamos. Y ese disfrute tiene que ver precisamente con la posibilidad de que todo aquello que estamos aprendiendo, no solamente lo aprendo porque me sirve, sino que al conectarlo con mi realidad, mis posibilidades, mis proyecciones en el marco de mi proyecto de vida, entonces siento un disfrute, siento un placer, me interesa, diría en términos habermasianos. Hay un interés, hay una inclinación hacia aquello que me produce placer. Entonces, desde ahí, todos esos escenarios de disfrute implica esta necesidad de constituirnos como mediadores para producir ambientes de aprendizaje. Ya me voy a referir a lo vital para hacer un énfasis aquí aprovechando el maestro John Dewey. Pero quisiera avanzar, por ejemplo, en lo que significa en el mundo de hoy y en las condiciones que hoy tenemos, toda esta posibilidad de las tecnologías, ¿no? En algunos escenarios hoy se ha exacerbado la posibilidad del uso de estas herramientas de mediación. Es fantástico que nos podamos comunicar y que a través de esta herramienta podamos conectarnos y transmitir estos mensajes. Eso tiene una importancia sin igual, eso tiene una importancia fundamental, insoslayable, pero lo que no nos podemos permitir en ese camino hacia constituirnos como ser maestra, ser maestro, es permitir
que las herramientas y los medios se superpongan a los fines. El marco teleológico, el horizonte de sentido, no puede ser superpuesto, ser opacado, ¿cierto? No puede ser desplazado por las herramientas y las mediaciones. Es justamente al contrario. No importa qué tan sofisticada sea la herramienta, no importa qué tan compleja sea la mediación, no importa cuántas posibilidades nos brinde, siempre hay que tener presente que esa herramienta debe permitirme conseguir unos fines, porque esos fines están justamente en términos de un propósito de desarrollo humano para ayudar a constituir mejores personas en búsqueda de una mejor sociedad. Y aquí me sintonizo con el maestro Edgar Morán, no para construir el mejor ser humano, no para construir la mejor sociedad. Eso no existe, yo estoy de acuerdo con él. Eso no existe y lo discute y lo insiste en los distintos tomos de su gran obra, El Método. De lo que se trata es de ayudar a construir una mejor persona, es decir, una que día tras día, momento tras momento, interacción tras interacción, va constituyéndose, va creciendo. Al decir de nuestro premio Nobel, a partir de una educación que justamente va desde la cuna hasta la tumba. Siempre suelo decir que si Gabo hubiera tenido noticias de la fetología, hubiera dicho desde el útero hasta la tumba, porque está probado que este proceso de aprendizaje arranca incluso antes del nacimiento. De tal manera que por más sofisticadas que sean las herramientas, esta imagen justamente nos permite identificar que no necesariamente el hecho de estar conectados desde la tecnología mejore la comunicación y la esencia de la interacción entre los seres humanos. Entonces, de lo que se trata es de nunca perder de vista, de estar siempre alerta para que en tanto constructor de ambientes de aprendizaje podamos poner las herramientas y las mediaciones al servicio del marco teleológico, al servicio del horizonte de sentido, al servicio de la misión educativa en la que estamos inscritos e inscritas. Esto lleva consigo, por supuesto, trascender, como ya dijimos, la escuela, trascender las herramientas tecnológicas, aprovechar toda esa lógica de interacción y lúdica de disfrute y aprovechar y tomar en cuenta que cualquier espacio cotidiano lo podemos convertir en un escenario deliberado de formación. Y algunos se estarán preguntando, ¿qué hace Transmilenio ahí? ¿Qué hace un ícono de Transmilenio ahí? Llevo un tiempo experimentando digamos, un tipo de trabajo de campo, tratando de sacar justamente a los estudiantes de la jaula y llevándolo a otros escenarios de aula. Y hemos convertido múltiples rutas de Transmilenio en aulas de clase. A ver, quiero ponerlo en estos términos. Cuando usted transita en un Transmilenio, en un bus de servicio público, en un taxi, allí en esa interacción ocurren procesos de aprendizaje. Pero la diferencia es que en el marco de ese gran concepto de educación como crecimiento humano, ¿cierto? Hay un tipo de educación que es intencionada, que es la que se desarrolla esencialmente desde los proyectos educativos institucionales. Y ese proyecto tiene una intencionalidad que, insisto, está expresada en términos de desarrollo humano. Pero nosotros sí podemos convertir estos escenarios cotidianos en escenarios de educación intencionada. La interacción que se produce en un Transmilenio no se produce en términos educativos porque el conductor tenga una DACA en la que hay una descripción de los momentos educativos de la interacción en cada estación a propósito de los transeúntes. No. Pero yo sí puedo, desde una condición deliberada, usar lo que pasa en Transmilenio para estudiar los fenómenos de la sociedad, para estudiar fenómenos tan aparentemente sencillos pero profundamente complejos como el hecho de que en Transmilenio existan sillas azules y sillas rojas. Claro, alguien en este momento es probable que esté pensando siquiera que existen sillas azules, porque las sillas azules son para personas que llevan bebés en brazos, mujeres lactantes, mujeres embarazadas, personas que son mayores de edad
o que tienen o que están en alguna condición de discapacidad. Ayer con la profesora Olga Lucía hablaron de inclusión y de la perspectiva amplia de entender ese fenómeno. Pero ocurren cosas curiosas en torno a la silla azul, a propósito de los ambientes de aprendizaje. Ocurren cosas tan curiosas como que alguien no tiene ninguna de estas condiciones, está en una silla azul y cuando sube una persona mayor, automáticamente queda profundamente dormido o dormida. Curioso, para estudiar los fenómenos sociales y el comportamiento humano. Pero además, mucho más allá, podríamos decir, no deberían existir sillas azules y rojas. Si los procesos educativos y la educación de las personas y la educación y la cultura de nuestra sociedad fuera cada vez adquiriendo unos mayores niveles de evolución en términos de humanización, no tendríamos por qué tener esas simbologías, para este caso de sillas rojas y azules. Porque independientemente de que todas fueran rojas, en el momento que se subiera cualquier persona con alguna de estas condiciones, automáticamente todas las personas que estarían en otras condiciones en una silla roja deberían levantarse. Ahí tenemos un trabajo que hacer. Entonces, pongo el ejemplo de Transmilenio para decir que no hay un escenario de la ciudad, del pueblo, de la plaza, de la calle, ¿cierto? Que no podamos constituir en un escenario deliberado para convertirlo en un ambiente de aprendizaje. Y lo de ambiente de aprendizaje vital, aquí me sumo a la perspectiva de John Dewey, en el sentido de que hay que revisar esa noción de aprendizaje para la vida. O sea, hoy aprendemos y después vamos a aplicar eso allá en la vida. No, es aprendizaje en la vida. La vida misma es el mejor laboratorio, es el mejor ambiente de aprendizaje. Ser maestro implica tener plena conciencia de cada uno de estos escenarios. Y nos lleva entonces, a propósito de esa multidimensionalidad, a tomar en cuenta que hay un ejercicio que implica tener claridades sobre cómo aprendemos y cómo debemos potenciar los desarrollos de pensamiento, pero también cómo tomamos decisiones en términos de la volición y la voluntad, pero también cómo nos relacionamos mejor. No hay derecho que hoy los desarrollos de tecnologías de punta para la información sean inversamente proporcionales a la calidad de la comunicación entre los seres humanos. Eso tenemos que abordarlo en nuestros escenarios y procesos educativos como maestras y maestros. En ese mismo orden de ideas, entonces, no basta con asumirlo en esa perspectiva de un estilo de vida, porque es un estilo de vida que, como ya lo hemos mostrado, se explicita, cobra sentido no solamente en los escenarios educativos y escolares, que son muy importantes, que tienen una simbólica y una formalidad determinante para las transformaciones sociales, pero no son exclusivamente estos escenarios donde se configuran estos procesos formativos. Luego, ¿cuándo adquiere trascendencia ese estilo de vida? ¿Cuándo ocurre eso? Y allí, sin duda, tenemos que pensar en múltiples opciones y posibilidades. Porque esta tesis que intento defender, desde ella asumo que trasciende el hecho de ser maestro, de esa conducción hacia ese referente, cuando te constituyes, ¿cierto?, en un referente para quienes eres o fuiste mediador formativo. Pero esta constitución es un ejercicio que tiene una condición parecida a lo que pasa cuando alguien pide un asilo. Es decir, tú no tomas la decisión de constituirte en referente, no. Las personas con las que compartes, a propósito de esa condición volitiva, son las que a partir de la interacción, del significado que ha tenido esa interacción contigo, deciden constituirte como uno de sus referentes. No como el referente en singular, como uno de sus referentes. Y eso tiene que ver justamente con una expresión que utilizamos
cotidianamente, que la usamos con frecuencia y que a veces en algunos escenarios se utiliza de manera retórica, infortunadamente. Asumo lo que digo. Me refiero a eso de ser ejemplo, de educar con el ejemplo. Ese educar con el ejemplo implica un estilo de vida total. Un estilo de vida total. Me encanta repetir, reiterar aquel ejemplo de lo que ocurre con el profesor de ética, ¿no? Que luego de salir de la clase con sus estudiantes y trabajar la responsabilidad como un valor fundamental en el que la perspectiva ético-política tiene una implicación enorme, después de 2 horas de clase discutiendo en torno del valor de la responsabilidad y el respeto, vamos al receso y en la tienda escolar, no obstante, hay filas de estudiantes, el profe o la profe pasa por encima de los estudiantes y compra. Es decir, utiliza su condición de poder para pasar por encima de una organización y unos acuerdos que hay. ¿Qué ocurre? Que todo lo que trabajó teóricamente con respecto a la noción, al valor del respeto y la responsabilidad de asumir sus actos frente a los otros, se cae, porque los estudiantes se lo quedarán mirando y de pronto por esa condición de poder de la que está investido o investida, no le dicen nada. Pero en su interior, lo que le está diciendo ese ejemplo es, ve, todo lo que dijimos no es tan importante. Lo que más importante es utilizar tu condición de poder para lograr tus propósitos. Entonces, la condición del ser maestro implica, digamos, una mística, ¿no? Implica una condición de estar alerta para que no incurramos en estas lógicas. Quiero compartir un texto audiovisual muy cortito que seguramente ustedes conocen y que de algún modo está vinculado con esta idea. Vamos a ver. Se atascó la presentación. Permítanme un segundo. Aquí tenemos el plan B y nos fuimos. Maestro, tengo, son muy malas noticias. Ay, sí. ¿Se puede ver y escuchar el video, Nancy? Noticias. No son buenas. Señor, perfectamente. Gracias. Tu visión fue correcta. Tyrone ha escapado de prisión. Viene en camino. Esas son malas noticias. Si no crees que el guerrero dragón puede vencerlo. El panda. Maestro, ese panda no es el guerrero dragón. No debería estar aquí. Fue un accidente. Los accidentes no existen. Sí, ya lo sé. Ya me lo había dicho. 2 veces. Bueno, eso tampoco fue un accidente. 3. Mi viejo amigo, el panda jamás cumplirá con su destino ni tú con el tuyo hasta que olvides la ilusión del control. ¿Ilusión? Sí, mira este árbol, Shifu. No puedo hacer que florezca cuando me place, ni hacer que dé frutos antes de temporada. Pero hay cosas que podemos controlar. Controlo cuando caiga la fruta. Y controlo la... ¡Ya! ¿Dónde plantar la semilla? ¡Allá! Esa no es una ilusión, maestro. Sí, pero no importa lo que hagas. Esa semilla se convertirá en un durazno. Podrás desear un manzano o un naranjo, pero tendrás un durazno. Pero un durazno no puede vencer a Tyrone. Tal vez sí puede, si tú estás dispuesto a guiarlo, a nutrirlo, a creer en él. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Necesito su ayuda, maestro. No, solo necesitas creer. Prométemelo, sí. Prométemelo.
Prométeme que vas a creer. Lo intentaré. Bien. Mi momento ha llegado. Debes continuar tu viaje sin mí. ¿Qué? Maestro, no puede dejarme. Debes creer. Maestro. Muy bien. Entonces, fíjense que aquí en este texto audiovisual hay una carga de sentido enorme frente a lo que significa constituirse para otros como referente. Esa condición de asilo es fundamental, pero tiene que ver con esa mística que logramos observar allí, en esa escena tan maravillosa. Esta es una película infantil, entre comillas, pero que tiene unas enseñanzas enormes. Una anécdota personal: descubrí relativamente tarde la carga de sentido del cine como mediación didáctica. Es una cosa impresionante. Uno podría hacer tesis completas solo de algunos fragmentos de algunas películas. Entonces, fíjense que esa mística de este maestro implica, digamos, unas disposiciones que son determinantes. Implica la posibilidad, implica la actitud, implica adoptar una postura en la que desde esa condición mediadora podemos efectivamente estimular al otro. Y lo hace allí el maestro, estimular al otro. Pero no solamente estimular, lo que observamos allí en la película implica que además de ese estímulo, hay un ejercicio también determinante en términos de provocar, ¿no? De provocar. Te lo he dicho varias veces. Sí, 2 veces. Y ahora otra vez, van 3. Dice quien está fungiendo ahí frente al maestro como aprendiz. Pero además hay una interpelación, ¿no? Hay una interpelación, hay un cuestionamiento, pero sin duda esa motivación, esa interpelación, esa orientación, ¿no? Esa interacción, esa provocación tiene una característica esencial: es profundamente amorosa, cercana. Hay una conexión espiritual y es esa amorosidad la que permite que cuando se estimula, cuando se motiva, cuando se cuestiona, cuando se interpela, si se hace amorosamente, se logra tocar las fibras del ser más entrañable de aquel quien comparte con nosotros y que efectivamente queremos buscar crear unas condiciones para que pueda ser mejor persona. Ya voy cerrando entonces, y en este orden de ideas, fíjense, ser docente con pretensiones de maestro tiene todas estas implicaciones. No es un asunto de don, como tradicionalmente se concibe. No es que yo nací para ser maestro porque desde pequeñito le enseñaba a los otros o le enseñaba a mis muñecas. Es un estilo de vida y no es cualquier estilo de vida. Es un estilo de vida que trasciende cuando otros deciden desde esa condición de asilo constituirte en uno de sus referentes, porque la experiencia de tu vida como totalidad efectivamente puede tomarse como ejemplo. Entonces uno piensa en tiempos como los de hoy, ¿no? En estos tiempos que estamos viviendo, fíjense las posibilidades que tenemos
Aquí, en esta gráfica, que hoy se ha vuelto muy común, ¿no? Está la expresión de agradecimiento en múltiples lenguas. En múltiples lenguas. Eso habla hoy de las posibilidades que tenemos de conexión en el marco de todo el planeta. Pero hay unas cosas muy curiosas. Estamos en tiempos de crisis y nos tiene en crisis y en jaque un virus, una entidad que desde el punto de vista biológico, ¿cierto? Ni siquiera cumple con todas las condiciones, como dirían los biólogos más ortodoxos, para ser determinado como un ser vivo. Pero son tales las conexiones que hoy existen en el planeta que ese microorganismo hoy ha puesto en jaque a toda la humanidad. Y eso se ha logrado incluso por encima de experiencias que, bueno, habría que ponerlas en cuestión, que llevan algunos ámbitos del mundo de la gestión humana, como la economía, a que tenga numeritos en rojos, escenarios como el petróleo, por ejemplo, que no lograron ni siquiera experiencias de las grandes potencias, generando incluso guerras para bajar esos niveles de precios del petróleo. Y en algunos escenarios, esos números en rojos implicaban algo así como que tendrían que pagar para que lo compraran. Pongo ese ejemplo solo para que desde el mundo de la economía comprendamos que el hecho de que podamos decir gracias en múltiples idiomas, conectado con todo lo que hemos venido comentando, implica que en el marco de esta crisis, preguntarnos sobre la esencia del ser maestro, del ser docente con pretensiones de maestro, lleva consigo la necesidad de entender que nuestra condición de mediador siempre debe ser una condición de generación de esperanza. La institución educativa, el aula, la escuela, las interacciones deben provocar posibilidades de esperanza. Pero cuando les he dicho que hay que sacar el aula de la jaula, lo que he planteado es la necesidad de entender que hoy cualquier espacio de interacción hay que pensarlo en términos planetarios, ecosistémicos planetarios. No podemos seguir pensando desde el egocentrismo y el antropocentrismo. Hay que pensarnos en el marco de interacciones humanas ligadas a los otros seres biológicos y a los demás factores que garantizan la vida en esta nave espacial que se llama planeta Tierra. Todo esto tiene que ver con la complejidad del ser docente, con la importancia que tiene en la sociedad, con el hecho de entendernos como constructores y mediadores ambientes de aprendizaje vital, no para la vida de mañana, sino para la vida que estamos viviendo hoy, constituyéndonos como posibilitadores y mediadores de esperanza. Thank you, obrigado, y espero con ansias sus inquietudes y preguntas. Ojalá que aquí hayamos encontrado algunos lugares de esperanza para seguir construyendo esto que entendemos como ser maestra y ser maestro. Gracias. Escucho sus preguntas. Profe Libardo, muchísimas gracias por esta inquietante y fascinante presentación que nos ha hecho acerca de lo que significa ser docente, el papel en la sociedad y todos aquellos retos que nos impone quizás a todos. La verdad, hasta el momento, pues tengo ya la profesora Flor Amanda nos dice, le agradece pues esta reflexión. No sé si alguno de los profesores quisiera levantar la mano y si quiere levantar la mano nos indica. Así aquí hay un profe que está levantando la mano. La profesora Gloria Azucena García. Jonathan, ¿tú nos ayudas, porfa, a activarle el micrófono a la profe Gloria Azucena? Por favor. ¿Listo? Buenas tardes. Profe, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Qué gusto Bien, saludar. sí, señora.
Buenas tardes, encantada de escuchar esta conferencia tan bonita, excelente. Gracias, De Gloria. verdad, felicitaciones para profesor Libardo Enrique Pérez Díaz. De verdad que estas palabras que tú nos dices tocan nuestro corazón, porque si bien estamos ejerciendo esta misión, es por voluntad de Dios, es por el amor que yo siento de asesorar, de guiar, de orientar a unos niños y niñas que Dios me confía cada día. Entonces, excelente explicación, conferencia, que estaba tan entusiasmada que el tiempo se pasó pues muy rápido, de verdad. Sí. Cuando esta invitación llegó a mi correo, dije, bueno, me parece importante, interesante, vamos a participar. Y de verdad, pues un agradecimiento súper grande, porque vuelvo a reiterar, toca nuestro corazón y nos motiva a continuar con esta labor. Es muy bonita, es una misión muy bonita siempre y cuando yo la vea con los ojos del amor de Dios, donde realmente sea consciente que si Él me confía a unas personas, porque soy docente en básica primaria, entonces si Él me confía a unos niños y niñas, es con un propósito, es que yo continúe con esa formación que vienen del hogar, que los pueda moldear, que les pueda aportar conocimiento, formación y que realmente deje una huella en esas vidas que pasan por mis manos. Y es muy bonito cuando uno es consciente que ejerce su misión con amor, con bondad, con cariño, que uno no se las sabe todas, es verdad. Es un continuo aprendizaje de cada día. Y todas estas experiencias nos enriquecen, nos motivan, nos ayudan para seguir ejerciendo esta misión con amor y que realmente sea muy significativo y que yo no esté, es como uno muchas veces se acostumbra a hacer las cosas por hacerlas o por salir del paso. Al contrario, que realmente sea consciente que debo aportar algo muy significativo a las personas que pasan por mis manos, en el trabajo como tal. Entonces, pues sinceros agradecimientos y que Dios nos permita volvernos a ver o a encontrar, porque yo no los estoy viendo en este momento, los estoy viendo, pero no sé si me estarán viendo a mí. Les confieso que esta es la primera vez que me conecto de esta forma, porque pues asesoro clases en la plataforma virtual Zoom, en la plataforma Zoom. Y pues que estos espacios se nos puedan dar más seguido y voy a estar muy atenta a las invitaciones porque sé que van a venir muchas y pues que Dios nos permita estar actualizándonos cada día y ser conscientes que la labor que tenemos es muy grande, es muy responsable, es de bastante responsabilidad nuestra también y que si nosotros somos conscientes de ejercerla con amor, vamos a ver excelentes resultados. Si nos damos cuenta que estamos con una familia, porque yo considero mi familia, de hecho les digo mis hijos, porque los considero como las personitas adoptivas y que los papás me los confían, porque es que yo soy mamá y considero que los hijos pues son algo muy sagrado que uno tiene porque Dios le permite también formarlos y permitirles volar, que lleguen lejos, pero siempre y cuando que lleven unas buenas raíces, unos valores muy fundamentados desde la niñez. Entonces, me gozo mi profesión, me gusta, amo ser docente y de verdad confieso que diariamente le agradezco a Dios por darme esta oportunidad y veo que estoy ejerciendo con amor porque encuentro el resultado en mis estudiantes, en la comunidad educativa en general. ¿Cuánto me gustaría y me atrevo a pedir un favor? ¿Será posible que nos permitieran estas diapositivas como para tener ese material y volverlo a Por supuesto, retomar? Gloria, por supuesto. Con mucho gusto se lo compartimos. Ay, cuánto les agradezco de verdad. Ok. No me voy a cansar de agradecerles porque sinceramente
me animan muchísimo y llegaron pues a mi corazón y esas situaciones muy bonitas porque animan a seguir adelante. Ok, muchísimas gracias. La profe Lisbeth Liliana Vargas quiere participar, profe Libardo. Ha levantado la mano y Camilo Cristancho. Lisbeth Liliana Vargas, Jonathan, por favor. Luego el profesor Camilo Cristancho. Y sigue Elda Estela Sierra y la profe Paola Andrea Serna. Hola, buenas Profe tardes. Lisbeth, siga. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Es Liliana. Bueno, Liliana. Muy agradecida con la presentación, muy interesante, la verdad que a mí personalmente me deja un mar de enseñanza, de aprendizaje, de reflexiones, ¿no? Tanto para mí como para de pronto muchas generaciones de nuevos docentes que han llegado, que están llegando permanentemente, ¿no? Me parece muy interesante la tesis, como dice el profesor Libardo, como la defiende en cuanto a que nosotros no somos unos dictadores y de verdad muchas veces utilizamos ese término, ¿no? Y hay que sacarlo de nuestro lenguaje. Y sí, y en cuanto a que es un estilo de vida, pues estoy completamente de acuerdo. Pienso que desde cuando uno está haciendo el pregrado en la universidad, está haciendo la licenciatura, no sé, les voy a contar así rápidamente una pequeña anécdota. Cuando yo estaba estudiando, tenía una profesora de lectoescritura que era súper exigente, para mí era muy buena profesora, lo guiaba a uno, pero ella directamente te decía a ti, con tus, supuestamente que de pronto fallas, no sé, pero para mí era muy objetiva, cuando si se daba cuenta que una persona no tenía, ella decía, no, es que tú no tienes las habilidades para ser profesor, ¿cómo vas a hacer? O sea, en alguna actividad, en uno que nos ponía a hacer prácticas, nos decía, ¿cómo va a ser profesor si usted le da pena hablar? ¿Cómo va a ser profesor si usted, digamos, había cosas como que ella le criticaba a uno hasta el vestuario, la forma de vestirse? Entonces, cuando el profe Libardo decía es que es un estilo de vida, me hacía recordar eso. Es que nosotros de verdad somos ejemplos, ¿eh? Y alrededor de todo eso tengo una pregunta porque pues tengo una amiga que es coordinadora y este año están pues buscando nuevos profesores y me decía Liliana, es que cada vez es más difícil. La gente joven que está llegando, los nuevos profesores, no sé, o sea, les faltan, son, nomás en la presentación personal decía ella, en la forma de hablar, en sus propuestas académicas, uno ve que les falta. Entonces, mi pregunta para el profe Libardo, digo, ¿cómo crees que la universidad o las universidades pueden o deben aportar a estos retos que tú nos expones acá, a ser un maestro como un estilo de vida, como un mediador, que sean conscientes que eso es importante, no solo pararme y saber matemáticas y dictársela a un chico o saber de historia? Gracias. Ok, muy bien. Si quieren, les propongo, Nancy, si te parece, recogemos las preguntas y hacemos una intervención tratando de apuntar a la respuesta y tomando en cuenta cada una, o prefieren que vayamos respondiendo una por una. Como tú nos digas, no hay problema. Aquí hay unas preguntas y unos agradecimientos, pero tengo la mano levantada de 4 docentes más, profe Libardo. Yo había registrado, entonces escuchemos, si te parece, a Camilo, a Estela y a Paola, que registré que habían pedido como la palabra en ese orden, y miramos si ellos tienen preguntas y a partir de ellos tres, junto con la pregunta que nos ha hecho de manera muy pertinente Liliana, respondemos y continuamos. Tú me dirás. De los que nos levantaron la mano, nos falta Paula Andrea Serna y ahí ya estarían los que levantaron la mano, profe. Paula Andrea Serna, ok. Luego de Paula. Jonathan, tú nos ayudas, porfa, entonces con la profe Elda. Buenas tardes. Habló Lisbeth Liliana, fue la persona que intervino.
Había Sí, registrado señor. yo por aquí que mencionaste a Camilo, a A Estela. Camilo. Ya Camilo tiene el micrófono activo, profe Libardo. Ok, perfecto. Sí, muy buenas tardes para todos y para todas. ¿Me escuchan bien? Perfecto, Camilo, te escuchamos perfecto. Bueno, pues así someramente me presento. Yo soy docente de español, de literatura, en un colegio privado, y me causa curiosidad la intervención de la colega porque yo soy un profesor pues, joven, tengo hasta ahora 29 años. Sí, señor. Y curiosamente, en la institución donde laboro, pues la mayoría somos docentes jóvenes, entre comillas, por así decirlo, es un apelativo más. Pero Sí, sí. entonces lo que decía ella, que pues que según, digamos que los profesores jóvenes, algunos, no todos, ¿no? Digamos que carecemos como de propuestas, como que carecemos de muchas cosas. Pienso que la Facultad de Educación de la cual pertenezco forma de diferentes profesores, pero al nivel teórico, más no lo práctico, y ahí es donde nosotros como docentes pues fallamos, porque es que los estudiantes, pienso yo que tienen, no siempre, ¿no? Esto es una hipótesis, ¿no? Tienen más como afinidad con los profesores jóvenes porque de pronto entendemos más las necesidades de ellos, entendemos más, digamos que tienen más empatía en cierto momento con ellos. Entonces, me parece muy interesante lo que el profesor, el maestro de Libardo, plantea sobre que la educación es un estilo de vida, ¿sí o no? Pero pienso que eso va más allá, como diría Nietzsche, eso va más allá del bien y el mal, ¿no? O sea, eso como que trasciende visiones de mundo, trasciende cosmovisiones, trasciende mitos, trasciende muchísimas cosas, porque si bien es cierto, nadie nace comprendido y también estamos en una constante autoconocimiento, un proceso de resiliencia también muy importante, un proceso de inteligencias emocionales, un proceso de ataraxia también desde la filosofía. Entonces, todo eso es una amalgama de diferentes competencias que el profesor debe tener, ¿sí o no? Porque el profesor pues debe tener ciertas competencias que yo pienso que sí es así, porque si es un profesor, no sé, de cierta área, pero digamos que estudió, y eso es lo que pasa frecuentemente, ¿no? Porque pasa, ¿no? Digamos que el profesor Libardo, que tiene más experiencia, pues que yo, pues, pienso que en el pregrado, yo estoy haciendo la especialización en filosofía, y con el pregrado pasa mucho que los estudiantes de la licenciatura pues estudian eso como por salir del paso, ¿no? O sea, Ujú. porque ven que en la licenciatura de lengua castellana pues no se ve matemáticas, pero cuando se estrellan con la lingüística pues se dan cuenta que es la matemática de nosotros. Entonces hay un choque también de diferentes cosas que pienso que la Facultad de Educación de las universidades privadas y públicas tenían que replantearse eso, ¿no? Porque es que de ahí viene también más debates, de ahí vienen muchísimas cosas que al final de cuentas los perjudicados son, pues, perjudicados pues, por así decirlo, ¿no? Son los estudiantes, ¿no? Porque digamos que nosotros somos, y acá yo lanzo como que la pregunta, profe, ¿el profesor debe dar ejemplo o ser ejemplar? ¿Sí? Digamos que es algo que no, con otros profesores de filosofía preguntamos. O sea, el profesor debe dar ejemplo, ¿sí? Y tiene que dar ese ejemplo desde qué punto de vista y cómo lo estaría dando. Y también sería, el profesor da ejemplo y debe ser ejemplar al mismo tiempo, teniendo en cuenta que pues, pienso que es algo diferente. Entonces, pues es básicamente eso. Muchísimas gracias por el espacio. Es muy interesante, digamos que conocer de primera mano las experiencias, los postulados de profesores que tienen más experiencia que yo, tienen más conocimiento que yo, obviamente,
pero pienso que, como decía Sócrates, ¿no? O sea, es todo este proceso eh, de la mayéutica, ¿no? O sea, todo ese proceso de que uno debe ejercer con los estudiantes a través del diálogo, a través de las discusiones, de los debates, y que no coman entero. O sea, yo básicamente soy docente es porque pienso que en la educación pues está el cambio del mundo, pienso yo. Eh, pero sí es muy importante enseñarles, o yo hago eso con mis chicos, que piensen de forma crítica, ¿sí o no? O sea, que no coman entero, que lean, que cuestionen, que debatan, ¿sí? Y básicamente pienso yo que ese es como el papel fundamental del docente, independientemente del campo de acción de él, ¿no? Yo lo digo es porque soy de lengua castellana y pues, de literatura y próximamente de filosofía, pero pienso que desde la matemática, incluso desde la educación física, desde las artes, ¿sí o no? Que están como también desapareciendo en los colegios. Muy bien. Entonces, es muy interesante, profes, y muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por permitirme expresar, pues, someramente lo que siento y cuál es, pues, mi postulado también en diferentes direcciones, ¿vale? Pues, muchísimas gracias. Camilo. Gracias a ti, Camilo, por la intervención. Vale. Profe Elda, la profe Elda ya habló, ¿cierto, profe? ¿Elda Estela? No. Profe Elda Estela. Estaba en turno. Entre tanto, profe Libardo, pues le quiero contar que en el bloque de las preguntas lo que le están dando es muchos agradecimientos por las reflexiones sobre la misión y el estilo de vida que transforma nuevas vidas. El profesor Miguel Ángel nos dice que libera libera muchas ideas para corregir y aprender en muchos procesos. Son 4 preguntas, pero en realidad son agradecimientos por la conferencia. No sé si la profe Elda Estela ya está. O Paola o Paula. Paola ya no sé si bajó la mano. Paola está ahí, pero bajó la mano. Y Paula, que era la otra persona. No. Salieron del seminario, profe Libardo. Perfecto. Entonces, si quiere, Nancy, vamos cerrando. Retomo estas 2 intervenciones. Ya Paula Andrea Okay. Serna le activaron el micrófono y ya está otra vez con la mano levantada, profe. Listo. Paola, te escuchamos. Buenas tardes, es que tenía problemas con el sonido, qué pena. Bueno, agradecer este espacio que brinda la Universidad de La Salle a nosotros los maestros. Es muy importante tener como este tipo de retroalimentaciones en nuestro oficio docente. Particularmente me llamó mucho la atención el título del webinar porque, digamos, yo no soy licenciada, soy profesional y por causas del destino, pues terminé en la enseñanza. Y quería saber cómo todos estos concursos docentes y todo eso que le han abierto la posibilidad a los profesionales de incursionar como maestros de secundaria o de primaria. ¿Cuál es la percepción que se tiene desde las facultades de educación o desde las instituciones que imparten las licenciaturas? ¿Cuál es esa percepción que se tiene frente a la incursión de los profesionales en este oficio, que digamos nosotros pues tenemos un conocimiento un poco más técnico y tenemos pues algunas falencias en muchas cosas, pero logramos adaptarnos de cierta manera pues como a las dinámicas de las aulas? Entonces pues esa particularmente era como una pregunta que siempre me he hecho porque pues ya hemos tenido pues como algunos roces con algunos licenciados al respecto, entonces quería saber como la opinión desde la academia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paola. Y terminaríamos con Paula, la ronda de preguntas, Nancy.
que desactivé el micrófono. Paula no está, profe. Era Ok. Paula Andrea Serna y es quien acaba de hablar la profe. Sí, señor. Ya ahí terminaríamos la ronda de preguntas, profe. Ok. Entonces, voy a retomar estos comentarios y preguntas un poco para hacer algunos planteamientos conectados con lo que acabamos de plantear. Perdón. Y aprovecharé ahí como para, en el marco de las inquietudes que han manifestado, agregar algunos giros que me parecen interesantes. Entonces, hay un primer aspecto que tiene que ver con el planteamiento que hace Liliana. Yo quisiera, de este planteamiento de Liliana, Liliana, recoger la pasión con la que ella da cuenta de lo que significa ese compromiso del ser maestro y conectarlo con la inquietud, ¿sí? Sobre cómo debe aportar la universidad y las facultades de educación acerca de esto que significa ser maestro. Y eso está conectado con otros elementos que han mencionado abajo, pero quisiera en este, digamos, preciso instante, hacer alusión a que si bien es fundamental no perder de vista que hoy, más que nunca, hay suficiente evidencia para entender que aquella discusión que se había planteado sobre si lo más importante es saber la disciplina y el contenido de la disciplina o saber enseñar la disciplina. Voy a hacer esta introducción un poco para precisar de en dónde yo creo que está la esencia de la responsabilidad que tenemos en las universidades y en las facultades de educación con la formación, con la construcción del sentido de ser maestro y de ser maestra. Si estamos completamente de acuerdo de que lo uno no es más importante que lo otro, que las dos cosas son esenciales para constituirnos como mediador, entonces tal vez también, digo, solo tal vez, podríamos estar de acuerdo que el mayor énfasis que deben hacer las universidades y las facultades, a mi modo de ver, debe estar en crear condiciones suficientes para que desde el primer día que empiezan a transitar las personas que han tomado esa decisión por las aulas de clase para constituirse como licenciados y licenciadas, ¿cierto? Y si empezamos más atrás como normalistas, tiene que ver con ayudarles a construir el sentido del ser maestro, el sentido, la esencia del ser maestro. Con algunos colegas y directivos que trabajan en facultades de educación y que tienen programas de lenguas, ¿sí? A propósito del perfil de Camilo, hemos discutido ampliamente, por ejemplo, cuestiones como el hecho de que hay muchas personas, muchos estudiantes que llegan a las facultades de educación, a los programas de lengua, particularmente a los de lengua extranjera, pensando en que van a ser traductores, ¿cierto? Tuve experiencias cercanas de estudiantes que me manifestaban, yo quisiera ser azafata, yo quisiera, o yo estoy estudiando esta licenciatura en lenguas porque yo quiero irme a viajar. Entonces, frente a eso, voy a tomar ese ejemplo que es de la vida cotidiana para decir un poco que la respuesta que le hemos planteado en relación con construir el sentido del ser maestro es: tú no necesitas una facultad de educación ni un programa de licenciatura, necesitas un centro de lenguas. Y eso es una cosa distinta. Porque cuando hablamos de que lo fundamental es construir el sentido del ser maestro, entonces voy al ejemplo que también traigo en otras ocasiones, no porque sea una profesión más o menos importante, sino porque la tradición que hay en la construcción de esta profesión, en términos de las simbologías y las lógicas que lleva consigo. Me refiero a la medicina, por ejemplo. Cuando un estudiante ingresa a una facultad de medicina, el primer día de clase tiene una bata, ¿cierto?, blanca encima, un fonendoscopio colgado en su cuello, y a partir del primero o segundo día está transitando por puestos de salud, va a hospitales, tiene que ir a hacer algunas observaciones. Es decir, está conectado con su profesión desde el primer momento en que ingresa. Creo que todavía nos hace falta, no obstante las reglamentaciones han ido como empujando un poco la cosa, pero nos hace falta en las facultades de educación, y ahí conecto con la relación y la atención más bien que ponía Camilo en términos de lo teórico y lo práctico. Nos hace falta en el contexto de construcción del sentido de la profesión,
del sentido de constituirnos profesionalmente en ese camino de ser docente con expectativas, con pretensiones de ser maestro, ser mucho más rigurosos en las condiciones que se requieren para construir el sentido del ser maestro, Y eso implica la necesidad de entrar en contacto con distintos escenarios educativos desde el primer momento en que ingresemos, para que los y las estudiantes comprendan que esa ruta de formación en una licenciatura les va a conducir a constituirse como mediadores, es decir, como colaboradores de un grupo de personas de distintas edades para ayudarles a ser mejores personas, y que en el contexto de ayudarle a ser mejores personas, él o ella, en tanto maestro, también mejora como persona. Entonces, en síntesis, tenemos que aumentar el rigor en la construcción del sentido de ser maestro, y eso implica ineludiblemente hacer esa conexión estrecha entre las perspectivas teóricas que nos ayudan a comprender de mejor manera los fenómenos y las posibilidades de leer los entornos educativos, múltiples entornos educativos, a partir de esas perspectivas teóricas, pero trascendiéndolas, tomando en cuenta las condiciones de contexto. Creo que ahí hay unos elementos esenciales en los que hay que seguir trabajando. En ese mismo orden de ideas, eso está conectado estrechamente con esa segunda inquietud, ¿no?, que yo considero que está anclado en relación con lo que decía Paola, está anclado ineludiblemente con la naturaleza de la profesión, y que en un contexto como el colombiano, que como ella bien lo anota, abre el espacio para lo que tiene que ver con que profesionales de otras disciplinas se constituyan como docentes, naturalmente que plantea una discusión en relación con lo que hemos dicho de la formación inicial de maestros. Pero sí, se produce todo este proceso desde las facultades de educación en perspectiva de construir rigurosamente el sentido de ser maestro, de ser maestra. Eso tiene que estar vinculado con la necesidad de que se potencie la identidad de la profesión. Y ahí aparece una noción que es fundamental. Identidad. Cuando yo digo voy a estudiar una licenciatura para ser traductor, estoy radicalmente alejado o alejada de la identidad de la profesión. Cuando digo que voy a ser azafata, igual, ¿cierto? Cuando digo que voy a estudiar una licenciatura porque quiero irme a viajar, igual, no necesitas ser licenciado para viajar y recorrer el mundo, porque tú lo que quieres es aprender una segunda lengua. Entonces, esa noción de identidad con el rigor en la construcción de sentido, lo quiero conectar con esa última pregunta, ¿sí?, de Paola acerca de estos profesionales que llegan. A ver, esto también lo he discutido ampliamente con muchos colegas, y mi postura frente a eso es la siguiente. Conozco experiencias, y voy a hablar desde la experiencia a propósito de la tensión que plantea Camilo. Conozco múltiples experiencias porque de algún modo le he seguido el rastro a este fenómeno, y me encuentro que hay algunos profesionales de otras áreas. Por ejemplo, tenemos químico farmacéutica dictando química o biología, o administradores de empresas o contadores trabajando en matemáticas. Y cuando digo dictando es porque ellos así lo asumen, ¿no? Y no solamente lo asumen, sino que están convencidos que ese es su papel. Y esas experiencias dan cuenta de la ausencia en la formación pedagógica, en la formación didáctica, en el sentido del ser maestro y en la identidad. Pero también conozco experiencias de personas que devienen de otras profesiones, que no tienen formación como licenciados de base o licenciadas de base, y se han dedicado a estudiar el fenómeno educativo, a estudiar el fenómeno didáctico, a estudiar el fenómeno pedagógico. Y aquí voy a hacer un ejercicio autocrítico. Y en algunos de esos casos, ojo, en algunos de esos casos, esas experiencias dan cuenta de un docente que deviene de una profesión distinta a la licenciatura, pero cuando uno lo ve puesto en escena como mediador, incluso en algunas circunstancias tienen un despliegue como mediador que puede ser mejor que alguno
que pasó por la Facultad de Educación y no logró construir su identidad. Entonces, todo esto para decir, yo creo que aquí el tema no es si eres o no eres, no es si tienes o no tienes formación de base como licenciado. Eso es fundamental. Y en términos de la distinción de las profesiones, es una cosa esencial. Pero fíjense que nosotros en la maestría en docencia, por ejemplo, tenemos permanentemente, todos los semestres, entran, la mayoría son licenciados y licenciadas, pero también contadores, pero también administradores, químicos, farmacéuticas, médicos, enfermeras, ingenieros, ingenieras. Y ha ocurrido un fenómeno muy lindo que desde el punto de vista académico es profundamente constructivo. Y es que en el marco de ese diálogo de saberes, para ir a esa categoría de nuestro Aventura de Sousa, en el marco de ese diálogo de saberes se produce un enriquecimiento enorme. Y ha ocurrido con estas personas que devienen de esas otras profesiones una actitud profundamente humilde frente a los conocimientos pedagógicos, didácticos, de educación, de evaluación que tienen los licenciados y licenciadas, y dicen, mire, yo de eso no sé tanto, pero cuando lo pongo a dialogar con la asignatura, eso que ustedes me plantean, a mí me enriquece, me abre las posibilidades. Entonces, yo considero, y aquí voy a colocar más bien un ejemplo, o más que un ejemplo, a plantear una posibilidad para que en aquellas comunidades educativas donde existen personas licenciadas y no licenciadas que ya están ahí en el marco de un proyecto educativo, formando parte de una misma comunidad educativa, de lo que se trata es de mirar cómo se enriquecen mutuamente para mejorar su condición como mediadores. Y termino entonces con esa tensión que se planteó entre profesores jóvenes y adultos. El problema no es si eres joven o si eres mayor, sino cuál es la actitud y la disposición que tienes. Conozco también profesores, profesoras mayores que ya cercanos a la pensión, uno dice, ya está muy cansado, ¿será que ya no quiere mediar de la mejor manera a sus estudiantes? Pero también unos que ya tienen una edad muy avanzada, ¿cierto? 20, 30 años de estar trabajando y la vitalidad que tienen es como si acabaran de egresar de una facultad de educación. Pero también he visto gente joven, ¿cierto? Con unos bríos enormes, con una capacidad discursiva muy bien elaborada y con unos niveles de congruencia totales frente al hecho de cómo pone en juego esas teorías frente a las maneras como aborda el desarrollo de su condición mediadora con los estudiantes, aprovechando esa cercanía generacional para potenciar su desarrollo. Pero asimismo conozco experiencias de docentes muy jóvenes que están esperando que llegue el 30 haciendo cualquier cosa para cobrar su sueldo. Pongo estos ejemplos de la vida concreta, de la vida cotidiana, de la vida real para decir, el problema no es cuántos años tengo, es cuál es mi actitud y mi disposición frente a la comprensión, la complejidad, la responsabilidad ético-política que tiene el ser maestro, el ser docente, ¿cierto? Con pretensiones de maestra y de maestro. Comprender que esa responsabilidad implica ayudar a ese colectivo a construir mejores posibilidades de proyecto de vida para una mejor sociedad, sobre todo en tiempos de crisis como las que estamos viviendo, en el que los niveles de incertidumbre son muy altos y hay que construir unas mentalidades suficientemente elaboradas para que puedan leer y tomar distancia de la realidad y poder asumir una actitud crítica desde su autonomía para realizar un proyecto de vida que mejore sus condiciones individuales y las condiciones de las personas que están a su alrededor. En síntesis, recuerden, ser maestro no es un asunto de un don, no es solamente un asunto de vocación, es un estilo de vida y es un estilo de vida que trasciende cuando otros deciden constituirte como ejemplo, porque tú, en tu comportamiento, hay un tal nivel de congruencia que lo que estás diciendo que se debe hacer se expresa en tu vida total. De tal manera, Camilo, que efectivamente el tema de ser ejemplo o ejemplificante van conectados. Es decir, tú no decides, bueno, yo hoy voy a actuar así para ser ejemplo. No, tú vives tu vida total y es la vivencia de tu expresión cotidiana la que los otros toman desde la congruencia, desde la correspondencia de esa condición transparente y genuina como un posible referente. Profesor Libardo,
Profesor ¿Sí? Libardo, muchísimas gracias por Muchísimas esas gracias reflexiones. a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Les encargamos enormemente, por favor, al cerrar, atender nuestra encuesta y que estén muy bien. Profe Libardo, nuevamente gracias y que sigamos reflexionando sobre estos temas. Mañana tenemos otro tema con el decano y podemos comenzar a trabajar en otros aspectos que con gusto estaremos atentos a trabajar con ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Desde la Universidad de La Salle, la Facultad de Educación, la Maestría en Docencia, estamos a su entera disposición para seguir conversando y apoyarles en su proceso formativo. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias.